Muy buenos días, reciban nuestros saludos desde República Dominicana, específicamente de la ciudad de Santo Domingo. Mi nombre es Armando Requena y soy director general y fundador de Requena Consultores. Requena Consultores se dedica a la planificación financiera a través de pólizas de seguros de vida y gastos médicos internacionales. Estamos por un espacio mayor a las 4 décadas dedicadas exclusivamente a esta materia. En el día de hoy tenemos el webinar que se denomina Aplicación de controles y protocolos para prevenir el COVID en las empresas. El mismo va a estar a cargo de Eric Requena. Eric Requena es un ingeniero industrial mención procesos y técnico superior universitario en higiene y seguridad industrial, egresado de la Universidad José María Vargas, en el año 2001 en su país natal, Venezuela. Diplomado en programas avanzados en sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, con mención honorífica en trabajo de grado, que consiste en elaborar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, su implementación en una fábrica de alimentos a gran escala. Posee 19 años de experiencia en empresas de consumo masivo, plantas productoras de alimentos, gestión ambiental, consultoría, asesoramiento en seguridad y salud de trabajo, gestión, contingencias y emergencias, planificación, organización y desarrollo de proyectos. Actualmente Eric es gerente corporativo de seguridad y salud ocupacional de 3 plantas de una empresa de alimentos y sus 13 centros de distribución. Antes de dar la palabra con el ingeniero Requena, debo decirles algunas pequeñas normas o pequeñas reglas para poder hacer lo más efectivo este webinar y aprovechamiento del tiempo, tanto del expositor como de las preguntas que se irán realizando. A las preguntas quiero referirme en particular. Las mismas todas van a ser recibidas a través de nuestro chat y van a ser debidamente administradas por la asistente ejecutiva de Requena Consultores, la señora Katy Minier. Todos los micrófonos van a ser controlados por nosotros en forma directa y los vamos a mantener primero como respeto al expositor y luego de eso para mantener la calidad de la información que se está manejando. Todos nuestros webinars son gratuitos. Nuestros expositores no cobran, no les pagamos ningún tipo de honorarios que tenga que ver con esto, sino simple y llanamente Requena Consultores le da un gran agradecimiento porque dedican su tiempo a enseñarnos para nosotros poder seguir ayudando a las personas en situaciones como la que podemos estar viviendo en forma mundial y en las situaciones futuras que creo que son mucho más exigentes que las que estamos viviendo en los actuales momentos. Entonces quiero ya entregar los micrófonos al ingeniero Requena para que nos haga su exposición. Bienvenido, ingeniero Requena. Muy agradecido por su tiempo, muy agradecido por toda la información que nos va a suministrar. Y estamos seguros que las personas que nos están recibiendo en los diferentes países de América y en Europa van a quedar plenamente satisfechos con su conocimiento plasmado ahora a través de un webinar que rebasa las fronteras de nuestro amado país, Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Ingeniero, por favor, los micrófonos son todos tuyos.
Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, se escucha bien. Ok. Buenos días, antes que todo, quiero agradecer la oportunidad que me da Armando Requena en participar en este webinar gratuito. Agradecido con el público presente, agradecido con nuestros colegas, compañeros, en asistir y tomar un valioso tiempo para poder estar con nosotros en esta presentación. Esta presentación no es más que dar la experiencia que nosotros tenemos o que he tenido en una empresa de alimentos que no ha dejado de producir, que a pesar de todas las cuarentenas y a pesar de todos los imprevistos que hemos tenido como país o como el resto del mundo en estar en nuestras casas sin poder salir, nosotros como empresa de alimentos hemos tenido que seguir fabricando, seguir produciendo y en este caso nosotros, o en este caso mi persona, vamos a brindar esta experiencia que nos va a ayudar a saber o a conocer cómo nosotros hicimos para que este virus no llegase hasta nuestra línea de producción, sino seguir produciendo y llenando en este caso el mercado venezolano. Voy a compartir una pantalla. Agradecido con todos por la participación. Ok, ahora sí me ven, ¿no? Pues la presentación. Y se ve todo bien. Perfecto, buenísimo. Aplicación de controles y protocolos para prevenir el COVID-19 en las empresas. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy y que voy a compartir con ustedes. Un momentico que no hay problemas para pasar. Okay. Vamos a ver el contenido, vamos a tener una introducción, vamos a tener un objetivo, un alcance, un marco legal, todas las leyes que hacen referencia a la materia, un protocolo sanitario, unas conclusiones y una recomendación. La introducción a este tema es informar a sus trabajadores las razones por qué es necesario comenzar a trabajar o permanecer en el trabajo de una manera segura, incluso si no es posible trabajar desde casa. E implementar protocolos de bioseguridad para la gestión, prevención, control y mitigación del COVID-19. En nuestro caso, vamos a enseñarles cómo realizar estos protocolos, cómo la empresa hace un cerco epidemiológico para que esas personas que tengan algunos síntomas o las personas asintomáticas, nosotros en ese cerco podamos detectarlas y que no entren a planta para no propagar este virus. Vamos a ver unos indicadores económicos. Los datos de Venezuela en este momento, Fedecámaras dice que un 85,5% de las empresas están altamente afectadas al COVID-19. 62,83% no están operativos. 29% operan con horario restringido. Y el 8,17% operan en horario regular. En el caso de la industria de alimentos, nosotros estamos en ese 8,17%. O sea que tenemos más riesgo de contraer este virus. Sin embargo, con la flexibilización que han habido y los cambios que han habido en materia de política, nosotros podemos decir que estas cifras pueden cambiar en un momento u otro, pero esto es lo que está estipulado actualmente por Fedecámaras. El objetivo de esta presentación es diseñar los protocolos y controles de bioseguridad para garantizar un lugar de trabajo seguro en el desarrollo de las actividades. Es garantizarle a nuestros trabajadores que no tengan miedo de venir a la empresa, de que no tengan miedo de trabajar, siempre y cuando utilicen las recomendaciones que vamos a dar a lo largo de este Zoom, este webinar, para que se cuiden ellos mismos, tanto en la empresa como en su casa.
El alcance de esta presentación, por supuesto, a todo el personal de la empresa, todas las contratistas que nos visitan, los proveedores y los visitantes. En sí, todo el personal completo que pueda acceder, en este caso, a cualquier empresa, ya sea de alimentos u otra empresa que esté produciendo o sencillamente en horario restringido. El marco legal por la cual nos sujetamos nosotros para la elaboración de protocolos y controles, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según la pirámide de Kelsen, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones de Ambiente y Medio Ambiente de Trabajo, LOPSIMAT, que toca mucho los factores de riesgo a los que estamos expuestos, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, porque definitivamente cuando una persona tiene los síntomas y no va al trabajo, se queda con un signo de interrogación de cómo va a ser el pago. La Gaceta Oficial Extraordinaria, número 6519, que es cuando el gobierno, en este caso, decreta estado de alarma. La Gaceta Oficial Extraordinaria, número 6534, cuando el Estado decreta estado de excepción y emergencia económica. La Gaceta Oficial número 41.891, que son las normas de incorporación al trabajo en ambiente de COVID-19. Ya existe en Gaceta Oficial una ley que nos indica en qué forma debemos ir a trabajar y qué debemos cumplir a la hora de ir a trabajar un día de trabajo normal. A su vez, las OSHA 3992, la guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19, es una guía que no es una ley, no es una norma, pero definitivamente nos ayuda a la elaboración de los protocolos, porque todo lo que hagamos, todo lo que realicemos, tanto en la planta, tanto en las oficinas, con los vendedores, con las personas que estén afuera, todo eso debemos escribirlo, el paso a paso. Esta guía, hago mucha referencia porque nos ayuda a la elaboración de nuestro protocolo como empresa, dependiendo del proceso que se lleve, ya sea un proceso productivo, como es el caso de mi experiencia, o ya sea a un proceso administrativo, totalmente. Todo debe escribirse, ya que por ley se debe presentar a los organismos del Estado en caso de una inspección. Y el protocolo compartido de medidas para la atención, para la contención del virus COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. El protocolo sanitario, la empresa, garantiza la realización de tareas de identificación y evaluación de riesgo biológico. La empresa, a su vez, hace análisis de riesgo, o los especialistas en el área analizamos los riesgos para saber en qué puntuación o en qué nivel de riesgo está el personal dependiendo de las áreas. O sea, no es lo mismo comparar una persona que trabaje en el servicio médico a un trabajador que produzca, en este caso, cualquier tipo de alimento. Entonces, nosotros los especialistas diferenciamos por niveles, si el nivel es muy alto, alto, medio o bajo. La empresa también es responsable de la vigilancia epidemiológica con referencia al COVID-19. Cuando hablo de vigilancia epidemiológica no es más que hacerle seguimiento a los síntomas y enfermedades de cada uno de los trabajadores. Nos vamos a la morbilidad del servicio médico y dependiendo de la morbilidad, si la morbilidad en cualquier síntoma empieza a subir, le vamos a hacer la vigilancia epidemiológica a cada trabajador puntualmente para nosotros saber, como más adelante lo voy a explicar, qué podemos hacer en caso de que una persona se contagie. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo asume las funciones específicas de salud asociadas a la emergencia nacional con la epidemia del COVID-19 en el centro de trabajo. El comité nos va a ayudar a identificar los riesgos, a aprobar, en este caso, el protocolo de bioseguridad que va a realizar la empresa y nos va a servir de ayuda para la comunicación efectiva con los trabajadores. El comité, como bien saben, está conformado por delegados de prevención, que son representantes de los trabajadores, y por representantes del patrono, como su nombre bien lo dice, representan el patrono, valga la redundancia. Las consideraciones especiales que nosotros debemos tener: si se presenta fiebre mayor a 37,5
37,5 grados centígrados, si tenemos síntomas de gripe o dificultad para respirar, deberíamos quedarnos en casa. Aunque nosotros tenemos mucho más síntomas, que se los voy a explicar más adelante, si nosotros tenemos estos principales, también les voy a explicar más adelante qué vamos a hacer con los asintomáticos, deberíamos quedarnos en casa. Ese es el deber ser, notificar a nuestro supervisor inmediato que tenemos estos síntomas. Definitivamente, en este caso, tenemos que creer la palabra de nuestro trabajador. También le voy a explicar más adelante cómo podemos hacer en los casos de una referencia médica o en el caso que el trabajador acuda al servicio médico de la empresa. Pero lo ideal es que si uno presenta cualquier tipo de síntomas, debe quedarse en una cuarentena preventiva no al menos de 14 días. Si visitamos zonas de riesgo, si tenemos un familiar enfermo, si tenemos personas con COVID-19 a nuestro alrededor, si tenemos contacto con personas positivas al virus en los últimos 14 días. Por supuesto, debemos quedarnos en casa para poder pasar el periodo de incubación de la enfermedad, que es de 14 a 21 días. En este caso, el periodo de incubación y es de 14 a 21 días en el caso de COVID-19 específicamente. Las evaluaciones de condiciones en el chequeo médico. ¿Qué debemos hacer? En el caso de nosotros, por supuesto, siempre utilizamos el distanciamiento social. Deberíamos trabajar en casa, si se puede. Nosotros tenemos personal administrativo trabajando de casa, hacemos unas rotaciones con el personal administrativo. Sin embargo, el personal de planta, que es el que produce la galleta, ellos sí tienen que venir, en este caso, a presentarse a trabajar o tener presencia en la producción para poder sacar la producción al día. Minimizar la interacción, distancia de 1,5 metros, los controles de ingeniería, creación de barreras físicas en los trabajadores, colocación de ordenadores de fila, aplicación de marcas. En los controles de ingeniería nosotros hacemos mucha énfasis, porque nosotros a veces tenemos espacios de trabajo que definitivamente no cuentan con la distancia mínima. Entonces nosotros podemos colocar acrílicos, podemos colocar plexiglas, podemos colocar láminas de acetato. Incluso en los comedores, si no tenemos espacio y tenemos mucho personal, podemos colocar 2 personas por mesa y poner una lámina de acetato que cubra la cara, porque el comedor es un punto donde definitivamente es el mayor riesgo que tenemos, porque tenemos que quitarnos de la mascarilla o el tapaboca para poder comer. Entonces, si nosotros no podemos comer en una sola persona por mesa, nosotros tenemos que emplear barreras físicas. En los puestos de trabajo de oficina, nosotros tenemos que medir la distancia. En tal caso que no se cumpla, por tratar de colocar barreras que impidan que una persona, al hablar, esté en contacto con la otra. Eso sería a mediano plazo. A corto plazo podemos utilizar las caretas full face con protección acrílica para tratar de colocar esa barrera física y aplicar ese control de ingeniería. Entre los controles administrativos, mantener un mínimo de personal presencial. En el caso de nosotros, empresa de alimentos, es muy difícil esto, sino solamente lo podemos hacer en los casos de personal administrativo. En los equipos de protección personal, de acuerdo con la intensidad del contacto y el número de contactos, voy a hacer énfasis más adelante en la presentación, pero no es más que el uso de la mascarilla que debemos utilizar rigurosamente, y es el deber que tanto la persona que lo utiliza como la persona que está en contacto con nosotros deba utilizarla de la manera correcta. Las consideraciones especiales, el uso de tapabocas. Más adelante voy a nombrar lo que utilizamos de acuerdo al grado de riesgo. El distanciamiento físico. Definitivamente es la mejor manera de tener menos riesgo para poder enfermarnos. La gente que es portadora del virus y la contagia deje de interactuar libremente. El distanciamiento social es efectivo en controlar una epidemia y debe ser respetado y cumplido sin ninguna objeción.
En unos sitios dicen que es 1,5 metros, en otros dicen que son 2 metros, pero definitivamente tenemos que, al usar la mascarilla, también tener el distanciamiento físico, que es la única forma que nosotros podemos tratar de evitar contagiarnos con este virus. No más importante que eso está la norma de higiene de manos. Definitivamente tenemos que lavarnos las manos a cada momento. Cuando ingresamos a la empresa, al colocar el uniforme o ropa de trabajo, antes y después de comer, antes y después de ir al baño, antes de retirarme de la empresa. Es más, si toco cualquier superficie, que yo sé que ha pasado mucha gente, si voy en un transporte público, definitivamente lo que tengo que llegar es a lavarme las manos. Hay un punto importante en esta lámina de la exposición física. Si una persona tiene el 25% de exposición, vamos a suponer que no usa mascarilla, pero tiene higiene de manos y tiene distanciamiento físico, esa persona tiene un 25% de exposición. Al tener un 25% de exposición, el día 5 se infecta 0,625 personas. Y el día 30 se pueden infectar un promedio de 2,5 personas. Si nosotros tenemos un 50% de exposición, vamos a suponer que no utilicemos la mascarilla y no nos lavemos las manos, pero utilizamos solamente el distanciamiento físico, vemos que el día 1 se infecta una sola persona, pero vemos que el día 5 aumenta la cantidad de personas infectadas, el 1,25 personas. Y al día 30 tenemos 15 personas infectadas. Y cuando nosotros tenemos el 100% de exposición, no hacemos lavado de manos, o tenemos higiene de manos, no tenemos el distanciamiento físico, o no utilizamos el equipo de protección personal, en este caso la mascarilla, vemos que el día 5 tenemos un promedio de 2,5 personas infectadas. Pero vemos que el día 30 ya se han infectado 406 personas. O sea, que utilizando, vuelvo y repito, utilizando, y hago énfasis en esto, utilizando las mascarillas, el distanciamiento social y la buena higiene de las manos, nosotros no deberíamos tener sino un poco, y en este caso manteniendo la cuarentena, en el caso de las personas que se pueden trabajar de casa, nosotros al bajar la exposición, por supuesto, bajamos la propagación, bajamos inmensamente la propagación del virus. Para nosotros poder crear un cerco epidemiológico, que no es más que un cerco donde yo voy a recibir todas las personas, voy a tener, estas personas les voy a hacer un cuestionario y les voy a aplicar ciertas pruebas para poder yo tratar de que no entren a la empresa. Si nosotros tenemos síntomas relacionados al virus COVID-19, como tos seca, dificultad respiratoria, dolor muscular, congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato y gusto, en el caso de los asintomáticos, erupciones en la piel e incluso problemas gastrointestinales, nosotros tenemos que ir al servicio médico de la empresa, porque estamos hablando del control de acceso, para darnos una cuarentena preventiva. Los mayores de 65 años son más propensos a, en este caso, la muerte. No, definitivamente ellos se deben mantener en sus casas. Las personas con patología de base de alto riesgo, una hipertensión arterial, una diabetes, un asma, artritis, enfermedades pulmonares, cardiopatías y o cáncer, esas personas se consideran personas de alto riesgo. Ellas deberían permanecer en cuarentena en su casa. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Hacer un listado de las personas que tengamos dentro de la empresa, que sean mayores de 65 años, que tengan patología de base de alto riesgo y definitivamente tratar de, si van a trabajar, lo hagan desde casa. Igual las personas que tengan síntomas relacionados con el virus que nombré anteriormente, ellos no van a pasar el cerco epidemiológico. Ahorita les voy a explicar cómo lo hacemos. Primero que todo, antes de ingresar al lugar de trabajo, el personal debe portar tapabocas.
La presencia de seguridad física, seguridad patrimonial nos ayuda muchísimo a esto, al cumplimiento fiel de que la persona utilice la mascarilla adecuadamente. No podemos utilizar una mascarilla debajo de la barbilla o debajo de la nariz, sino como sale en la foto, esa es la manera correcta de utilizar una mascarilla. Tenemos que disponer de soluciones alcoholadas o desinfectantes en la puerta de entrada y salida. Esto sería la segunda etapa, porque definitivamente yo voy más a la higiene de manos. El jabón quita por la capa de grasa que puede tener el virus en las manos. El alcohol o el gel antibacterial ayudan porque tienen un 60% o 70% de alcohol, ya sea isoprotílico o el protoetranol, y nos ayuda a contrarrestar, pero definitivamente tenemos que tener higiene de manos. Es la mejor alternativa. Al ingresar a la planta, cuando tenemos los controles, debemos mantener la distancia mínima de 1,5 metros. Podemos hacer círculos, podemos dibujar puntos, colocar calcomanías, donde las personas deben pararse para mantener esta distancia física. También colocamos alfombras desinfectantes en los accesos principales, ya sea entrada de oficina, entrada a la planta, comedores. Estas alfombras antibacteriales lo que nos ayudan es a tratar de dejar todo lo que tenemos en los pies en esas mismas alfombras, y el mantenimiento tiene que ser frecuente. El chequeo médico obligatorio es lo principal que puedo decir de este webinar. Esto nos va a indicar si la persona puede entrar, si pasa todas las pruebas, si pasa todos los tests, si puede ingresar a la fábrica o no, o en este caso a la empresa o no. Primero que todo, en la cola, se puede decir, la cola que se hace al entrar a la fábrica en los distintos puntos, va pasando un médico con un estetoscopio. El estetoscopio es para hacer la auscultación para detectar afecciones respiratorias. Este mismo médico te escucha con el estetoscopio para saber, o para escuchar en este caso, la respiración, para ver si tienes afecciones, si tienes dificultad para respirar. Automáticamente esa persona escucha, va al servicio médico. Te hace una medición de temperatura, ya sea con un termómetro infrarrojo, un termómetro con sensor, lo puede hacer directamente en la muñeca o lo puede hacer en el cuello. Lo importante es medir la temperatura del cuerpo. Si es mayor a 37,5 grados centígrados, también vamos al servicio médico para poner en cuarentena preventiva a esta persona. También hacemos una medición de saturación de oxígeno en la sangre. Le colocamos en el dedo índice, le colocamos un oxímetro. Ese oxímetro nos va a medir, como anteriormente dije, la saturación de oxígeno en la sangre. Quiere decir que si ese oxímetro es menor a 96, posiblemente tenga afecciones respiratorias e inmediatamente vamos al servicio médico para darnos cuarentena preventiva. Con los asintomáticos nosotros hacemos un test de olfato, ponemos diferentes esencias y los ponemos a olfatear con hisopos, que ellos no vean las esencias, por eso las vamos cambiando día a día, y le colocamos el hisopo en la nariz y nos tienen que decir a qué huele, cuál es el olor. Si le ponemos coco, si le ponemos diferentes esencias, es muy bueno para detectar a las personas asintomáticas. Si definitivamente no tengo olor, paso al servicio médico donde me van a hacer una evaluación más exhaustiva y van a incluir el test de gusto, porque si no tenemos si no tenemos gusto y no tenemos olor, definitivamente pudiéramos estar en presencia de una persona asintomática. Y adicionalmente le hacemos un cuestionario donde le preguntamos a la persona por escrito. Este cuestionario lo tienen que firmar y colocar la huella diariamente para nosotros tener un control. Los trabajadores deben decir la verdad, porque a veces sucede que los trabajadores mienten para poder entrar porque necesitan el dinero, si tienen un bono que se ganan viniendo a las empresas, entonces tratan de mentir en este cuestionario y nosotros tenemos ese aval de manera legal que este trabajador en
en ese cuestionario dijo que tenía su patología de base, si posee algún síntoma, si ha viajado de una ciudad a otra, porque ya no es ni siquiera al extranjero, porque ya es de una ciudad a otra. Nosotros aquí en Venezuela tenemos diferentes números de un estado a otro y diferentes niveles de riesgo de un estado a otro, entonces dentro del cuestionario le colocamos eso. Si ha estado en contacto directo con personas con síntomas, sus familiares, amigos, o si simplemente ha sido diagnosticado de COVID-19, ya sea por test rápido o ya sea por prueba PCR, que es la prueba de reacción de cadena polimerasa, que es la que te va a dar el resultado del 100% de efectividad si tienes coronavirus o no. ¿Qué hacemos si una persona tiene, en el control del personal, tiene síntomas de coronavirus? Definitivamente, o si está en su casa y tiene síntomas de coronavirus. Lo ideal es que se permanezca en su casa. Si tienes oportunidad de ir a un centro asistencial para que le dé un diagnóstico y le haga una evaluación exhaustiva, muchísimo mejor. Nosotros hemos tenido personas fuera que quieren ingresar nuevamente a la planta porque dicen que ya se sienten bien, pero nosotros necesitamos aval de un médico, ya sea una referencia de un médico, para poder nuevamente ingresar. Y en este caso nosotros le hacemos pruebas de test rápido. El gobierno, en este caso en Venezuela, es el único ente que tiene esta prueba de test rápido, la cual los aplica gratuitamente. Nosotros hemos hecho test rápido a todos nuestros trabajadores para tratar de ver si existe la posibilidad de que tenga coronavirus. Este test no es 100% efectivo, el 100% efectivo definitivamente es el PCR, pero nos ayuda a saber si esa persona tiene alguna afección o alguna enfermedad. Y ahorita les voy a explicar más adelante qué va a pasar si ese test da positivo. Todo personal visitante debe pasar por el respectivo control de acceso al personal. O sea, nosotros definitivamente debemos restringir los visitantes, pero para nosotros como proceso productivo necesitamos, por ejemplo, una persona que venga a hacer los mantenimientos a los aires acondicionados, una persona esencial para nosotros. Entonces, es un visitante, es un proveedor, es un contratista, tenemos que aplicarle de igual forma nuestro protocolo de bioseguridad y mantenerlo dentro del cerco epidemiológico. Si esa persona no cumple con todos los protocolos, esa persona no puede ingresar en la empresa. El transportista debe cumplir con la normativa sanitaria establecida. Cuando llegan los camiones a la empresa, las contratistas pasan por el protocolo y hacemos una desinfección con cloro, con hipoclorito de sodio, a las cabinas de los camiones más que todo, para poder hacer desinfecciones completamente, tanto en el servicio médico como en este caso los camiones. Y como anteriormente dije, el acceso a los visitantes debe reducirse a la medida de lo posible. Ahorita en cuarentena no deberíamos aceptar visitantes, sino solamente en casos de emergencia. Muy importante la limpieza y sanitización de las áreas de la empresa. La empresa garantiza la limpieza profunda diaria y la desinfección periódica. Para poder nosotros seguir produciendo como empresa, nosotros tenemos que garantizar que al finalizar la jornada, antes y durante y después, nosotros realicemos la limpieza profunda, ya sea con hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, inclusive hasta el alcohol. O sea, a todos los equipos, materiales, pisos, suelo. La limpieza de las oficinas, importantísimo, desinfectar lo que son teclados, mouse, los teléfonos si lo utiliza más de una persona, tenemos que desinfectarlos frecuentemente, tanto los escritorios, las sillas. Si hay personal que utiliza una silla y son 3 personas que lo utilizan al día, tratar de desinfectarlo. Las jornadas especiales de desinfección profunda semanal, nosotros tenemos los días sábados para hacer limpieza profunda, sábado y domingo,
levantamos equipos, cuando no haya presencia de personal, utilizando el equipo de protección, en este caso puede ser una full face o cara completa con filtros para hipoclorito de sodio, y esa persona le ponemos un equipo de protección personal con la vestimenta para poder hacer la vestimenta adecuada para poder hacer este tipo de desinfección, ya que se hace a toda la planta, incluyendo las oficinas. Con eso garantizamos la desinfección completa de todas las plantas, y las oficinas, y por supuesto de la oficina administrativa, y por supuesto le damos a las personas que vienen a trabajar en aspecto psicológico un nivel de seguridad. Los sistemas de ventilación, tenemos que asegurar una ventilación adecuada, ya sea por ventilación natural o ventilación mecánica. Si nosotros tenemos esta ventilación con mini split, lo ideal es no utilizarlo. Los mini split lo que hacen es recircular el aire. Si nosotros tenemos una persona con un síntoma dentro de una oficina, y esa oficina tiene mini split, lo ideal es que se hagan recambios por lo menos cada 2 horas, 6 veces al día. Otros especialistas dicen, bueno, mantenerlos apagados, colocarlos 2 horas en la mañana para que enfríe y 2 horas en la tarde, pero no utilizarlos, porque esto definitivamente puede propagarse como un virus, como es, por medio del aire, por medio de la recirculación del aire. Cuando tenemos aires acondicionados centrales, como es el caso de nosotros, si nosotros le hacíamos mantenimiento cada 6 meses, tratar de hacerlo cada 3 meses, garantizar un mantenimiento adecuado de los sistemas de ventilación o aireación. Lo ideal es tener ventilación natural. Ya sabemos que en muchos puestos de trabajo tenemos aire acondicionado centrales, garantizar el mantenimiento. Es bueno saberlo porque no sé si ustedes han escuchado los edificios que tienen, que le llaman estructuras de edificios enfermos. Son edificios que tienen humedad y las personas que viven allí siempre no salen de una gripe. Entonces, es algo como este síndrome, pero definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con los sistemas de ventilación y hacerle su mantenimiento correcto. Hablando de los equipos de protección personal, cada trabajador se le entrega una dotación de mascarillas, se dotará de guantes de polietileno a los trabajadores. En este caso, para Venezuela, el Estado nos indica que tienen que utilizar guantes para el traslado. De todas maneras, nosotros lo utilizamos porque somos empresas de alimentos. Por exposición al riesgo, los trabajadores de la salud que brindan la atención directa a pacientes con COVID confirmados o sintomáticos o asintomáticos, o personas que definitivamente quedaron atrapadas en el cerco epidemiológico, no entraron a la empresa por todos los protocolos y por todas las normas y controles que anteriormente nombré. Por cualquier situación médica que presente cualquiera de los trabajadores, el equipo de protección personal que deberían utilizar los médicos es mascarilla quirúrgica o N95. La N95 es excelente para ellos porque te brinda la protección completa y no deja que pasen ni al respirar ni al inhalar cualquier virus o incluso hasta el polvo. Pata de tela antifluidos, guantes de látex, protección para los ojos, lente y protección facial full face. Los trabajadores de la salud son las personas que tienen mayor riesgo en el actual momento por la actividad que realizan. Los colaboradores, nuestros trabajadores, atienden directamente los procesos productivos de la empresa. Ellos deben utilizar la mascarilla. Los supervisores deben garantizar el uso adecuado de la mascarilla. Incluso se puede notificar, amonestar a una persona que no utilice la mascarilla adecuadamente, porque ya es una cuestión normada, está en ley que deben utilizar la mascarilla. Pero algunas personas no lo entienden. Entonces, importantísimo la capacitación del trabajador, decirle, nosotros tenemos en los comedores, tenemos instalados televisores, pasándole a cada momento información
de cómo se propaga este virus, de los equipos de protección de personal que debemos tener. Más adelante voy a hablar cómo lo hacemos, estas capacitaciones, los uniformes según aplique para la empresa, los guantes de polietileno en caso de ser alimentos. Nuestros almacenistas, atender directamente a los proveedores, visitantes y contratistas, tienen que utilizar mascarilla y protectores faciales, los vendedores que atienden directamente al público en general y visitan los establecimientos deben utilizar mascarilla y protector facial. En los comedores es muy importante la limpieza profunda del área con cloro y alcohol antes y después de comer. Incluso una persona se separa, la persona de limpieza, en este caso le pasa un pañito con cloro a la mesa para poder tratar de desinfectar para que la otra persona se siente. Nosotros en el caso de la empresa tenemos a una sola persona comiendo por mesa, y en el caso de los trabajadores de planta, como tenemos muchas personas y un comedor el espacio no da, tenemos a 2 personas por mesa y colocamos un control de ingeniería, en este caso una barrera física, con 2 listones de madera y unas láminas de acetato que impiden que cuando el trabajador esté comiendo, si se ponga a hablar, esas gotitas caigan directamente a ese acetato y ese acetato se tiene que hacer la desinfección inmediata también al terminar de comer. Las áreas recreativas, se recomienda cancelar este tipo de actividades en caso que se de requerirse, porque alguna ley o algún organismo te lo diga, se debe mantener el distanciamiento físico y la mascarilla, pero lo ideal es cancelar este tipo de actividades mientras estemos en esta cuarentena. Algún síntoma de COVID-19, el trabajador debe dirigirse al servicio médico de la empresa o el centro asistencial más cercano en caso de que lo tenga en su casa. Si la persona se reincorpora de vacaciones, tiene un reposo y una suspensión preventiva, el trabajador debe acudir al servicio médico ocupacional para evaluación exhaustiva y recibir actitud médica correspondiente para su reintegro. Si la persona no recibe actitud médica por el servicio médico, esa persona no pasa a trabajar en la planta. Entonces ustedes dirán, bueno, pero mira, tengo varios trabajadores y todos van a salir de reposo. Tenemos un absentismo muy elevado en cuestiones de reposo, pero tratamos de validarlo en este caso viendo los síntomas en el servicio médico y en caso de esté en su casa, en el caso de los gerentes, nosotros creemos en la palabra de los gerentes que definitivamente tiene algún síntoma, y de los trabajadores tratamos de que vengan al servicio médico, lo podamos atender. Si ya nosotros hicimos la vigilancia epidemiológica con el trabajador, le podemos dar cuarentena preventiva a través de WhatsApp, mandarle el reposo, y ese reposo se lo enviamos a recursos humanos en físico para que recursos humanos administrativamente tenga aval para poder pagarle en este caso el salario al trabajador. Si tenemos alguna visita o hospedaje de personas provenientes del extranjero, otros estados o contagiadas, el trabajador definitivamente debe cumplir, avisarlo, en este caso su supervisor. El trabajador debe cumplir con 14 días de suspensión preventiva y acudir al centro asistencial para realizarse el test de despistaje COVID-19. Nosotros actualmente estamos muy relacionados con unos centros de desarrollo integral, lo que conocemos como CDI. Este CDI nos proporciona los test rápidos para hacerlo, darle la referencia al trabajador y que el trabajador venga con el resultado de negativo para poder pasar nuevamente por el protocolo y poder ingresar nuevamente a la empresa. La población de riesgo, tercera edad y o patología de base no controlada. Estos trabajadores serán evaluados por el servicio médico con el fin de establecer su presión preventiva. Como lo dije en la lámina anterior, tenemos que tener este personal que definitivamente es de alto riesgo, tenemos que tenerlo en cuarentena preventiva. Cuando tenemos una persona con una gestión de personas, o sea, tenemos sintomatología con este trabajador,
informa de su ingreso a la empresa el síntoma que presenta y o personal médico lo detecta. Aquí vemos un poco el diagrama de flujo de lo que hacemos nosotros. Es aislado de inmediato. Si esa persona dio en el test rápido, dio positivo, tenemos que tener un sitio donde podamos aislarlo, que tenga ventilación natural, que sea al aire libre si es posible. Se aísla de inmediato de acuerdo con las disposiciones de autoridades de la salud. En este caso, en las leyes venezolanas tenemos un número que procedemos a notificar inmediatamente, el 0800 vigilan o el 0800 COVID-19. El Estado en este caso nos envía una ambulancia. En el caso de que el trabajador no posea un seguro o no está asociado a una clínica, el Estado tiene la posibilidad de enviar una ambulancia para alojarlo en cualquier hotel donde tengan estos pacientes alojados para poder realizarle la prueba PCR, que es definitivamente la que nos va a decir si el trabajador tiene o está infectado con coronavirus. Colaboramos con las autoridades indicando a las personas que estuvieron en contacto cercano con el trabajador. Aquí es muy importante la trazabilidad de este trabajador. Nosotros tenemos que irnos a una vez esa persona tenga los síntomas o inmediatamente tenga el test que ha dado positivo. Nosotros tenemos que hacer una trazabilidad con la vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que irnos hacia atrás, 14 días antes, a ver con quién tuvo contacto. Nosotros lo hacemos aquí en la empresa, con quien tuvo contacto en la empresa, pero esa persona a su vez, y en este caso las autoridades, también van a revisar la trazabilidad con quien tuvo contacto, ya sea con sus familiares o amigos. Entonces, nosotros aquí como empresa estudiamos mucho esta trazabilidad con las cámaras de seguridad y especialmente podemos hacer cuarentena preventiva a todas esas personas que tuvieron contacto directo. Si tenemos la posibilidad de aplicarle las pruebas, como tuvimos posibilidad nosotros de aplicarle las pruebas a todo el personal, es muchísimo mejor, porque así de inmediato vas a conocer y vas a ver cuáles fueron los contactos directos, en este caso, en esos 14 días que tuvo esa persona, si es que pasa el cerco epidemiológico, porque estos controles y protocolos definitivamente para que no suceda esto, para que no tengamos dentro de la empresa, no tengamos una persona infectada e infecta a las demás que están trabajando, sino detectarlo a tiempo. Por eso es que es tan importante cumplir todos estos protocolos, tenerlo paso a paso, ver la olla que anteriormente nombré y que todo el mundo lo conozca. Todo el mundo, cuando me refiero a todo el mundo, es toda la población, toda la empresa, en este caso, debe conocer el protocolo de bioseguridad. Inmediatamente esa persona que estuvo en el servicio médico o estuvo sentado en el comedor, yo desinfecto las áreas de contacto de manera inmediata. Tenemos que aplicarle cloro a todas estas áreas que tuvo esa persona o que tocó, lo que se vio en las cámaras, todo lo que tocó o donde estuvo sentado o donde permaneció, todo se desinfecta. Luego se registra el personal con el fin de mantener actualizados los índices de movilidad y vigilancia epidemiológica. Esto es importantísimo porque con el registro de movilidad vamos a saber qué síntomas tenemos relacionados dentro de nuestra empresa. Con la vigilancia epidemiológica detectamos y vemos y le damos seguimiento a esta persona, si ya cumplió los 14 días de cuarentena, si esa persona se puede reintegrar. Prácticamente nosotros le hacemos un preempleo al ingresar, si estuvo 14 días, 15 días fuera de la empresa, y lo registramos. Y ese índice de morbilidad y vigilancia epidemiológica lo tenemos a la orden de cualquier organismo o cualquier inspección que tengamos. Y se realiza el seguimiento del caso. En cuanto a la organización empresarial, nosotros tenemos que tener el cierre parcial o total de las áreas que estime pertinente, como en el caso del área recreativa, podemos cerrar esas áreas donde sabemos que los trabajadores no respetan
ni la mascarilla, ni el distanciamiento social, ni la higiene de manos. Debemos crear grupos específicos de trabajo con el fin de minimizar el contacto. Definitivamente tenemos que ir rotando, si se puede, en el caso de los alimentos y farmacéuticas y de personal de salud no podemos hacerlo, pero lo ideal es eso, crear grupos de trabajo específicos de trabajo, utilizar el home office, como estamos haciendo ahorita, un webinar, un Zoom, podemos hacer reuniones, no necesariamente tenemos que hacerlas presenciales, podemos solicitar que el personal disfrute periodos parciales o totales de vacaciones. Si nosotros en nuestro contrato colectivo tenemos una persona que la cubre 15 días su salario y definitivamente necesitamos que cumpla otros 15 días, podemos hacer un adelanto de vacaciones o parciales o totales, podemos incluir ese adicional que nos ayudaría a que cumpla la cuarentena, no permitir las reuniones presenciales y en caso de ser necesaria debe haber máximo 10 personas a 1.5 de distancia. Nosotros la realizamos en el comedor de la empresa, manteniendo la distancia física, una sola persona por mesa y con el equipo de protección personal y adicionalmente a la entrada, la higiene de manos y por supuesto la aplicación de geles alcoholados en este caso para garantizar que el virus no se propague en este tipo de capacitaciones que son importantísimas darlas. Si no podemos darlas presenciales, y tenemos unos televisores en el comedor, podemos colocarle información a los trabajadores a través de carteleras, a través de televisores, toda la información relacionada al coronavirus o al COVID-19. Realizar eventos internos y capacitaciones con una persona por mesa, lo que anteriormente dije, cumpliendo con el distanciamiento. Ok. En las conclusiones de esta presentación, los trabajadores experimentarán grandes cambios en su rutina diaria con el fin de garantizar la salud y bienestar de ellos y su entorno. Definitivamente colocarle otro chip a los trabajadores, que se cuiden ellos mismos, que practiquen estos protocolos y estos controles en su casa, no solo en la oficina, sino en su casa. Entonces un cambio de rutina completamente de aspecto psicológico, es tratar de llegarle al subconsciente a los trabajadores y que se deben cuidar por sí mismos y no solo que nosotros los cuidemos, sino que se cuiden por sí mismos. Vamos a desarrollar protocolos y directrices con niveles óptimos de eficacia, realizar nuestro protocolo interno, adicionalmente nuestros principios o notificaciones de riesgo, como lo llaman en otros países. En el caso de Venezuela, los principios de la prevención de las condiciones peligrosas, inseguras e insalubres. Tenemos que buscar el riesgo biológico y colocar este riesgo específico que tenemos para que los trabajadores estén informados y nosotros tener aval de que para cumplir objetivamente con las leyes tenemos que identificar los niveles de riesgo, e implementar las medidas de control necesarias que podamos utilizar para que esto se cumpla a cabalidad y tener el 100% o un porcentaje alto de eficiencia en cuanto al número de personas que ingresen al trabajo. El uso de equipo de protección personal, tapabocas son de gran importancia para la prevención. Ya sabemos que el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, en este caso, la higiene de manos, son los factores más importantes que podemos tener para que estos trabajadores, meterle eso en la cabeza a los trabajadores, crear conciencia, culturizarlo, para que sean ellos mismos que se lo coloquen y de la forma adecuada y sepan ellos que se tienen que cuidar. Las recomendaciones que nosotros damos como especialistas, mantenerse informados de fuentes oficiales. Es importantísimo que sean fuentes oficiales porque ya, si nosotros vemos todo lo que sale en las redes sociales, psicológicamente hablando nos puede afectar. Entonces lo ideal es que se sigan fuentes oficiales y se sigan las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Muy importante adoptar medidas de higiene respiratoria. Anteriormente
estornudábamos y nos tapábamos con las manos la nariz, o tosíamos con las manos, nos tapábamos con las manos la boca. Ahora tenemos que hacerlo así, de esta manera que está en la foto, con el codo. Esa es la mejor manera. Hacer un poco de ejercicio en casa definitivamente nos lleva a mejorar nuestro sistema inmunológico, así como desinfectar y limpiar diariamente las superficies que se toquen con frecuencia. Esto tenemos que hacerlo a cada momento, es lo más recomendable. Así como los ejercicios, también tenemos que alimentarnos bien. Si podemos tomar un multivitamínico o 1 gramo de vitamina C diario sería lo esencial. Esto lo digo porque debemos mejorar nuestro sistema inmunológico, porque todos tenemos riesgo. El riesgo está en el supermercado, en la farmacia, está en el transporte, está en la empresa. O sea, la única manera es que te quedes en cuarentena y no tengas riesgo, y todo lo hagas delivery. Sin embargo, cuando la persona te traiga, por ejemplo, lo del mercado, tú debes por lo menos desinfectar las bolsas del mercado. Todo esto son recomendaciones que debemos aplicar en la casa, y una dieta balanceada que contenga alimentos frescos y ricos en vitamina C, A, D, E y zinc. Si los trabajadores no tienen posibilidad de adquirir un multivitamínico, no tienen posibilidad de comprar una vitamina C, pueden comer naranja, pueden comer sardinas, que son alimentos definitivamente que mejoran nuestro sistema inmunológico. Evite compartir objetos como las toallas y cubiertos. Debemos tener nuestros cubiertos y nuestras toallas y no prestarlas. En el caso de los trabajadores, mira, se me olvidó un cubierto, préstame el tuyo. Esta es la forma de tratar de evitarlo. Así se laven y en este caso se pueden desinfectar muy bien. Lo más recomendable es no compartirlo. Al llegar a casa, dejen la entrada zapatos, carteras, llaves, bolso de abrigo. Yo el mismo protocolo que hago aquí en la empresa lo aplico en mi casa. Al llegar a mi casa, prácticamente toda la ropa que tengo de trabajo me la quito en la entrada para no poner en riesgo a mis familiares que están esperando y que sí están cumpliendo la cuarentena. Intenten no tocar nada antes de lavarse las manos con agua y jabón, y si es posible ducharse. Al llegar a casa te quitas la ropa, te lavas las manos. En este caso, si te puedes duchar, muchísimo mejor. Desinfecta el celular, anteojos y demás objetos con alcohol al 70%. Es importantísimo los celulares lo colocamos en cualquier superficie, lo ponemos en mesas. Entonces, con un pañito humedecido es mejor tratar de desinfectarlo frecuentemente. Esta explicación fue muy corta. Pudiese profundizar más en cada uno de los aspectos, pero de manera general está muy completa. Esperemos que definitivamente les haya ayudado a ustedes como empresarios, como personas que están en cuarentena, personas que pueden empezar a trabajar o que tienen horario restringido. Apliquen muchos de estos controles y protocolos para que se lleven también un porcentaje de éxito como lo hemos tenido nosotros en esta empresa de alimentos. Estoy a la orden con mi correo electrónico, mi Twitter y mi LinkedIn. Adicionalmente mi teléfono. Estoy a la orden para cualquier asesoría al respecto o simplemente cualquier pregunta que tengan. Ahora lo voy a dejar con Katy. Muchísimas gracias por la atención y procedamos a la ronda de preguntas. Hola, muchas gracias, Eric, por esta excelente exposición. Aquí tenemos varias preguntas. Dice por aquí: saludos, ¿cómo y a dónde solicitar el test rápido para realizar en la empresa privada? Ok, en Venezuela los únicos organismos que lo tienen al momento son los CDI. Si la empresa está ubicada, por ejemplo, en el municipio Sucre, le toca el CDI de los Dos Caminos. Si la empresa está ubicada
en este caso en Caracas, y en este caso específicamente en Venezuela, si está en la Urbina, tienes el CDI de la Urbina. Si está por la California, tienes el CDI de la California. Actualmente nosotros nos los ha suministrado los CDI de forma muy efectiva y estamos muy agradecidos con ellos. Pero son los únicos que poseen gratis este tipo de pruebas. Ok. ¿Qué protocolo establecen cuando las pruebas rápidas dan positivo y negativo, considerando que estas pruebas no son contundentes, al menos en las negativas? Nosotros tenemos que confiar en la prueba de test rápido si dan positivo o dan negativo. En el caso de dar negativo, se le aplica el protocolo que anteriormente expliqué. En el caso de ser positivo, inmediatamente se llaman al organismo del Estado, esa persona se aísla y la persona, si tiene su seguro, a través de una ambulancia que nos brinda el Estado, le da el transporte hacia una clínica si está asegurado. En caso de que no esté asegurado, el Estado brinda también la colocación en hoteles, en los diversos hoteles que tiene, en este caso Caracas o a nivel nacional, para poder realizarle la prueba PCR, que es la efectiva en este caso. Muchas gracias, Eric. ¿Han tenido situaciones en su país de empresas de alimentos que han sido contaminados por COVID por incorrecta manipulación y incorrecto protocolo? Sí, sí hemos tenido casos de empresas de alimentos que han pasado el cerco epidemiológico y una persona ha llegado en este caso, hasta el proceso productivo. En este caso sí hay que tomarlo de forma, es muy delicado, porque si esa persona, los demás trabajadores por supuesto se enteran, se puede crear pánico, ¿no? Entonces, bueno, a esa persona primero le llevamos al servicio médico, le volvemos a hacer la prueba de test rápido, hacemos vigilancia epidemiológica con esa persona para la aplicación de la prueba PCR. En tal caso que esa persona le salga PCR positivo, esa persona debe cumplir la cuarentena aislada totalmente y aplicándole los medicamentos que se tengan en este caso, que se traten para disminuir se puede decir la sintomatología que tenga. En los asintomáticos tratar de que nuevamente en el periodo de incubación a los 14 días tengas que volver a repetir la prueba hasta que salga el PCR positivo. Después que una vez salga el PCR negativo, cuando ya tengas el resultado de ese PCR, le tienes que dar nuevamente 14 días de cuarentena preventiva en su casa, porque él estuvo acompañado de muchas personas que también tenían la enfermedad y no se sabe cuándo se curó o cuándo dejó de infectar, ¿verdad? Entonces, esa persona en su casa tiene que darle nuevamente cuarentena preventiva y después que se cumplan esos 14 días, vienen a la empresa ya curados. Y de todas maneras tienen que pasar todo el protocolo y todos los controles. De acuerdo. Wow. Muchas gracias. Tengo otra pregunta por aquí que dice, ¿la ley les permite despedir a un trabajador que incumpla con el protocolo de higienización dentro de la planta? Ya, repite, se recortó la pregunta. Claro. Dice, ¿la ley les permite despedir a un trabajador que incumpla con el protocolo de higienización dentro de la planta? Bueno, en Venezuela no. En Venezuela lo puedes amonestar, lo puedes notificar, que es incluso está dentro de las causales de despido, pero también tenemos inamovilidad laboral. Entonces, sí la tenemos dentro de las causales de despido, dentro de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, pero lo único que podemos hacer nosotros en este caso, en Venezuela, podemos notificarlos o darle una amonestación, porque sí está en la ley especificada. Pero no podemos despedirlos en Venezuela. Ok. Bueno, tengo otra que nos pregunta, en cuanto a la alimentación de los trabajadores dentro de la planta,
¿qué es más seguro? ¿Que ellos lleven sus alimentos desde su casa o que una empresa delivery provea los almuerzos? Mira, en nuestro caso, las personas traen su almuerzo. El riesgo es menor a que lo haga un delivery que no sabe cómo lo está preparando. Entonces yo me iría por la persona, yo confío más en un almuerzo que lo realice en casa a un almuerzo que me lo traiga un delivery que no sé si al cocinar utiliza el tapabocas. Sí, claro. O sea que cada empleado puede llevar su almuerzo. Cada empleado puede llevar su almuerzo. Bueno, tengo otras preguntitas más. Aquí dice, ¿se puede considerar como una enfermedad ocupacional a un trabajador de la empresa que se infecte por COVID-19? Mira, como enfermedad ocupacional, no, en este caso no debería, porque no sabemos dónde se infectó. Si fue en su casa, si fue en el transporte, si fue en un baño, o sea, si fue en la empresa. Lo que sí es que si nosotros cumplimos estos protocolos y controles, nosotros garantizamos que este trabajador, o sea, cumpliendo la parte objetiva de las leyes, ¿qué quiere decir cumpliendo la parte objetiva de las leyes? Que nosotros le demos capacitación, que nosotros le demos un principio de la prevención de las condiciones peligrosas, inseguras y salubres, le digamos cuál es el riesgo biológico a lo que está expuesto. Si nosotros tenemos todo esto cubierto, que es la parte objetiva de la LOPSIMAC, nosotros no somos responsables y no sería una enfermedad ocupacional. Entiendo. Excelente. Bueno, tengo otra pregunta que dice, ¿se puede considerar como accidente de trayecto si se contagia, como su nombre lo indica, en el trayecto, casa-trabajo, trabajo-casa? Sí, en la ley especifica, no hay enfermedad in itinere o enfermedad de trayecto, sino explica accidente de trayecto o accidente in itinere. La enfermedad, recordemos que es la enfermedad se genera por el tiempo, por un periodo de incubación. Es por eso que no existe una enfermedad que la puedas detectar en el momento, porque el accidente de trayecto, como su nombre lo indica, debe tener concordancia cronológica y topográfica, y es al momento. La enfermedad no. La enfermedad tiene que tener un periodo de incubación y se puede tardar muchos días. Es como una enfermedad degenerativa. Tú la puedes tener, pero a lo largo de los meses es que tú la puedes presenciar la patología. Entiendo, de acuerdo. Ok. Bueno, tenemos tres preguntas más. Dice, ¿qué responsabilidad tiene la empresa cuando es diagnosticado un trabajador dentro de algún operativo de despistaje que se realiza durante la jornada de trabajo? La empresa no tiene ninguna responsabilidad, sino en el caso de la responsabilidad social empresarial, si tú quieres darle a tu trabajador, por ejemplo, el transporte, o lo mandas a un hotel de estos donde está el gobierno, donde los tiene el gobierno, si hace falta algún medicamento, si tú le quieres ofrecer algún tipo de comida adicional, porque ellos le ofrecen la comida, le dan los test rápidos, con la vigilancia epidemiológica con este trabajador, siempre lo vas a tener que estar llamando a ver cómo se siente, a ver qué le dice el médico de la empresa. Entonces, definitivamente no existe responsabilidad como tal, sino más bien una responsabilidad solidaria y en el sentido de responsabilidad social empresarial, de saber cómo se sienten tus trabajadores, del sentido de pertenencia, pero como responsabilidad legal ninguna. De acuerdo. Bueno, Eric, tenemos una última pregunta por aquí. Dice, ¿se debe realizar despistaje COVID en el proceso de preempleo? Mira, si lo tienes a la mano, excelente. Sería un adicional para tu empleo, para tu preempleo. Pero en el caso de nosotros es muy difícil conseguirlo porque me imagino todas las empresas buscando a realizarle ese test a todos los trabajadores. Se ha hecho sumamente difícil conseguirlo. O sea, puedes conseguirlo de 20, de 30, de 40, pero si tienes por lo menos una empresa de 500, 300 personas,
tú deberías utilizarlo más bien con las personas asintomáticas o las personas sintomáticas y si han tenido, en este caso, los contactos directos. Es preferible, pero si los tienen, excelente. Entiendo. Bueno, mira, tenemos otra preguntita, Eric. Okay. ¿Cuál ha sido la respuesta y o actitud de los trabajadores ante este nuevo protocolo en la empresa? Mira, la actitud siempre es reacia al cambio. O sea, una persona que viene acostumbrada a una rutina y tú le dices ahora lo sacas de tu zona de confort, siempre va a generar angustia, problemas, va a estar reacia a ese cambio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, primero, explicarle. Entonces, nosotros tenemos en carteleras, en medios, en los televisores, en las charlas, en las inducciones, le explicamos para que le llegue a una cuestión de culturizar al trabajador, para que le llegue al subconsciente, para que se concientice de que todas estas protocolos y normas definitivamente lo estamos haciendo por el salud y bienestar de él. Entiendo. Eric, muchísimas gracias. Mira, dame un segundito que creo que tenemos otra pregunta por aquí. Una pregunta. ¿Podemos mandar a hacer el examen PCR cuando presente síntomas? Lo ideal, el PCR sí lo podemos utilizar si nosotros tenemos un equipo, un servicio médico capacitado y si se consigue. Pues esa es la prueba más difícil de conseguir. En Venezuela lo tiene el Estado y lo aplica el Estado. Y por eso es que el Estado es el que tiene el número y lo presenta en cadena nacional, presenta los indicadores y las estadísticas en base a resultados positivos de COVID-19. Es muy difícil en Venezuela que una institución privada tenga pruebas PCR. Pero si se consiguen, buenísimo, porque ahí tienes el 100% de validez si la persona tiene COVID-19 o no. Si se demuestra cadena de contagio en la misma empresa, ¿tienen algún protocolo, Sí, dentro de nuestro protocolo está, definitivamente tiene que estar si hay un contagiado dentro de la empresa. Como lo expliqué en una de las láminas, esa persona automáticamente vamos a suponer que esta persona ha sido asintomática, pasa todos los controles, pero estuvo en contacto con una persona, su papá, que murió de COVID-19 y no dijo ninguna. Esto es una suposición que puede también pasar. Esa persona estuvo en contacto directo con ese periodo de incubación de 14 a 21 días, estuvo en contacto directo con varias personas. Lo ideal es, primero, hacer una investigación con quien estuvo en contacto directo, ver por las cámaras los sitios que visitó, a esta persona que estuvo en contacto directo, darle cuarentena preventiva y solicitarle la prueba rápida y hacer la trazabilidad, que es lo más importante de todo, en conjunto con la vigilancia epidemiológica. Llegar en el momento que descubriste que tienes o que tienes síntomas o que estás asintomático, en ese momento irte hacia atrás al menos 15 días y ver con qué personas tuviste contacto tanto en la empresa como familiares o amigos, para que le digas el informe que tú tienes el virus y ellos a su vez apliquen cuarentena preventiva y se den tratamientos, ya sea el caso, o se notifiquen en este caso a los entes gubernamentales para darle el apoyo correspondiente en el caso de internarse, ya sea en una clínica o ya sea en un hotel que tiene el Estado para ello. Excelente, muchas gracias, Eric. Vamos a pasar al señor Armando para que despida. Bueno, Eric, de verdad que recibe de parte del equipo de Requena Consultores
nuestra profunda gratitud, primero por la excelencia del tema tocado, tema muy actual, tema donde nos damos cuenta que muchas de las cosas se pueden evitar si nosotros cumplimos con las medidas mínimas que son exigidas para la propagación de esta pandemia, que tanto daño está haciendo al mundo y a países muy en particulares, Venezuela, República Dominicana y prácticamente toda América, ¿no? Dentro de todo esto, nuestra gratitud también abarca el hecho de que tú en el día de hoy nos das la oportunidad de seguir aprendiendo para poder seguir enseñando. Ese es el motivo principal de estos webinars. Es que la gente vea desde los diferentes ángulos que existen cómo podemos evitar, cómo inclusive mucha gente está muriendo por COVID sin tener COVID. Esa es otra figura que se nos está presentando. Cómo también está sucediendo este aislamiento mental o esta barrera mental que nos está afectando también y que se está convirtiendo en miedo y en terror. ¿Okay? Pero no tomamos las medidas básicas. Tenemos todo el resto del ambiente, pero las medidas básicas no las tomamos. Y luego de eso, un particular agradecimiento. Es la primera vez que me toca trabajar con un hijo mío. Hijo, profundo agradecimiento y de orgullo. Primero ver la propiedad con la que te desenvuelves con este tema, no tan solo el control que le tienes ahora mismo, sino que la pasión que le imprimes a tu trabajo. Eso a mí como padre me llena de orgullo y mucha satisfacción. La plataforma de Requena Consultores seguirá estando a tu disposición. Cuando lo gustes, esto es un trabajo que no vamos a parar. Comenzamos en el mes creo que junio o antes de junio, en mayo comenzamos, o en abril, ya no recuerdo. Pero no vamos a parar, tenemos agendas de aquí para adelante e invitamos desde ya a nuestro próximo webinar, que va a ser el día miércoles próximo, donde se va a tocar justamente un tema que tú tocaste en el día de hoy, y es la dimensión de la responsabilidad social empresarial, el impacto en las empresas con propósito. ¿Okay? Esto lo va a dictar Carmiña Silvia. Carmiña es máster en salud pública y licenciada en nutrición, y se va a conectar con nosotros directamente desde el Paraguay. Así que desde ya, a través del equipo de soporte de TI de Requena Consultores, ya para esta tarde estarán abiertas las inscripciones, y también recuerdo a través tuyo y a las personas que siguen en sala que todos nuestros webinars son grabados y van a ser pronto, muy pronto, a la brevedad, quizás a principio de semana entrante, ya estará colocado en nuestro canal de YouTube, donde podrán observarlo a la comodidad y en el tiempo que cada quien disponga. Estamos recibiendo felicitaciones, o estás recibiendo felicitaciones, esas las puedes leer tú. Y de verdad que, bueno, no me queda otra cosa más, hijo, que agradecerte y estar orgulloso de ti. Muchas gracias, papá. Estamos a la orden. Cuando guste cualquier tema relacionado con la parte de seguridad y salud ocupacional, agradecido porque es primera vez que expongo a nivel internacional. Siempre he hecho presentaciones a nivel gerencial. Me ha ayudado a perder un poco el miedo escénico, y los cursos de oratoria definitivamente me han ayudado para poder progresar en este aspecto. Importantísimo lo que acaba de decir. Esto es una cuestión que definitivamente todos debemos cumplir, debemos cuidarnos. Y
y nos lleva a estar, o sea, preocupados por el tema, pero definitivamente el conocimiento es lo que ayuda a la prevención. Entonces, está enfocado a que las personas que vean este webinar o vean cualquier presentación en Requena Consultores tengan el conocimiento necesario para poder enfrentar los problemas que se vienen. Si nosotros tenemos los conocimientos y sabemos cómo afrontarlos, definitivamente se nos hace más fácil. Muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias, Julio Rufino. Papá, excelente. Gracias por la invitación, de verdad, y por tus palabras. Llegaron de corazón. Y bueno, me despido poniéndome a la orden para cualquier cosa que necesite. Hasta muy pronto, hijo. Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.